Nunca he podido oír bien. Y esa noche entendí que no escuchar puede ser más peligroso que estar completamente sola en la oscuridad. A veces me pregunto si todo habría sido diferente si hubiera oído sus pasos, si hubiera entendido lo que murmuraba o si simplemente no hubiera entrado a ese bosque. Ha pasado casi un año desde entonces y aún hoy hay noches en las que despierto convencida de que alguien sigue ahí afuera, esperando a que vuelva a cometer el mismo error. Para que esta historia resulte más clara, debo mencionar algo importante desde el principio. Tengo una discapacidad auditiva que me dificulta escuchar sonidos lejanos, voces bajas o cualquier cosa cuando hay viento o eco alrededor. He aprendido a vivir con eso. Acepté hace tiempo que hay cosas en la vida que simplemente nunca comprenderé del todo. Pero esta experiencia me dejó con una pregunta que aún no puedo responder. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y qué debí haber hecho de otra manera? Todo ocurrió hace aproximadamente un año, justo después de las vacaciones. Yo estaba regresando lentamente a la rutina, tratando de recuperarme del cansancio de los viajes, de las reuniones familiares y de esa sensación extraña que queda cuando demasiada gente invade tu espacio por varios días. Vivo sola en un pequeño barrio suburbano al sur de Quebec. Mi casa limita directamente con un bosque espeso y antiguo. Es una zona tranquila, de esas donde casi todos los vecinos se conocen entre sí. Ese ambiente siempre me hizo sentir segura, tal vez demasiado segura. Durante el invierno, tengo la costumbre de pasear a mi perro por ese bosque. Se llama Monty, y es una mezcla grande y fuerte entre Rottweiler y Husky. Es leal, protector, y tiene una energía interminable. Para mí era el compañero perfecto, sobre todo porque me gusta correr de vez en cuando y despejar la mente. El bosque tiene varios senderos marcados. Nada extremo, nada peligroso, al menos eso creía. Ese día era febrero. Hacía frío, pero no lo suficiente como para resultar incómodo. Durante la noche había nevado, dejando los senderos cubiertos por una capa blanca casi perfecta, como si nadie hubiera pasado por allí. Después de comer tarde, decidí salir a caminar para quemar calorías. Monty, como siempre, se volvió loco de emoción cuando doblamos la esquina de mi calle hacia la entrada del bosque. Lo solté de la correa, confiando en que correría cerca de mí como de costumbre. En la nieve podía ver huellas de botas y algunas manchas amarillas que indicaban que otros perros habían pasado temprano. La mayoría de la gente prefiere caminar por la mañana, ya que el sol se oculta cerca de las 4 de la tarde en invierno. No esperaba encontrarme con nadie. Caminamos unos 30 minutos hasta llegar a una bifurcación. Ahí noté algo extraño. Uno de los senderos no tenía huellas. La nieve estaba intacta. Me sentí un poco aventurera y decidí tomarlo. Conocía bien la zona y sabía a dónde conducía, a un pequeño claro donde a veces se pueden observar aves. Llevaba conmigo unos prismáticos que me habían regalado en Navidad. Me detuve unos minutos a observar el entorno, hasta que algo captó mi atención. A lo lejos, cerca de los árboles, había una forma antinatural. Cuando enfoqué mejor, sentí un escalofrío. Era una lona azul y parecía un refugio improvisado, un campamento. Por un segundo pensé en acercarme, pero el cielo ya se estaba oscureciendo y decidí que lo mejor era volver a casa. Ahí fue cuando todo empezó a sentirse mal. Monty, que normalmente corría despreocupado, estaba inquieto. Olfateaba el suelo de forma insistente. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso. Miré hacia el camino y sentí que el estómago se me hundía. Había huellas nuevas en la nieve. Eran grandes, mucho más grandes que las mías. Giré mis botas para compararlas y no había duda.
Esas huellas no eran mías. No había otros caminos alternos. Eso significaba que alguien tuvo que haber pasado por ahí, mientras yo estaba distraída. Intenté convencerme de que no era nada, que probablemente alguien había pasado antes, que estaba exagerando. Seguimos caminando. Ya estaba bastante oscuro cuando Monty se detuvo en seco y empezó a ladrar, directamente hacia mí. Me giré, y ahí estaba él, un hombre extremadamente alto, de casi 2 metros. Vestía pantalones de nieve oscuros y una chaqueta blanca de camuflaje. Estaba a menos de 1 metro de distancia. No se movía. No levantó las manos. No retrocedió. Solo me miraba. Parecía decir algo, pero no podía oírlo bien. No sabía si hablaba inglés o francés. La luz era escasa y no podía leerle los labios. En ese momento me sentí completamente vulnerable. No tenía mi teléfono. Estaba sola, en el bosque, con alguien que apareció sin hacer ruido. Le indiqué como pude que tenía problemas de audición y que ya era tarde. Después de unos segundos eternos, me dejó pasar. Regresé a casa alrededor de las 4:30. Intenté seguir con mi rutina normal. Me convencí de que todo había sido solo un encuentro incómodo. Pero esa noche el verdadero horror comenzó. A las 3 de la madrugada, Monty me despertó lamiéndome la mano. Miré el teléfono. Tenía un mensaje de mi vecino preguntando si todo estaba bien. Decía que Monty llevaba varios minutos ladrando como si estuviera poseído. Cuando levanté la vista, Monty ya no estaba conmigo. Bajé las escaleras y lo encontré ladrando furiosamente hacia la puerta del patio. Entonces se encendió la luz del sensor de movimiento y mi corazón casi se detuvo. El hombre del bosque estaba ahí, en mi patio trasero. Decía que Monty llevaba varios minutos ladrando como si estuviera poseído. No dudé. Me alejé de la puerta y envié un mensaje al 911. Corrí a mi habitación, tomé el machete que guardaba debajo de la cama y me encerré con Monty. Escuché pasos, vi sombras bajo la puerta. Monty gruñía sin parar. Fueron los minutos más largos de mi vida, pero nunca entró. Cuando llegó la policía, el cristal del patio estaba roto, la puerta abierta y el bosque silencioso. Nunca volvieron a encontrarlo. Desde ese día, ya no entro al bosque. Y aunque no puedo oír bien, hay noches en las que siento que alguien sigue caminando ahí afuera. Nunca respondas un mensaje que te pida ir a un lugar aislado, aunque venga del teléfono de tu propio padre. Esa fue la lección que aprendí demasiado tarde, cuando entendí que alguien había estado observándonos desde el bosque y que no solo sabía quiénes éramos, sino exactamente dónde vivíamos. Mi nombre es Ember. Tengo 16 años y esta es la razón por la que jamás volveré a confiar en un simple mensaje de texto. Me llamo Ember y vivo en Illinois junto a mi hermana menor Kate, que tiene 15 años. Somos muy unidas. Desde pequeñas hemos hecho casi todo juntas. Y como soy la mayor, siempre sentí la responsabilidad de cuidarla. Nuestro padre trabaja para una organización que lucha contra la deforestación. Su empleo lo lleva a zonas boscosas bastante alejadas, normalmente a unos 30 minutos de casa. Nunca nos preocupó demasiado. Hasta ese día. Era la mañana del 5 de diciembre. Un día frío, gris, completamente normal. Kate y yo nos estábamos preparando para ir al cine. Queríamos ver una película de terror relativamente nueva, Terrifier 3, que tenía un toque navideño bastante perturbador. Sabíamos perfectamente que éramos menores de edad, pero también sabíamos algo más. Parecíamos mayores. Entramos sin problemas. Nadie revisó boletos con atención. Nadie preguntó nada.
La sala estaba llena y el ambiente era perfecto, hasta que todo se arruinó. A mitad de una escena silenciosa, mi teléfono sonó. Sonó demasiado fuerte. Todo el cine se quedó en silencio, y decenas de personas se giraron para mirarme con enojo. Kate y yo salimos corriendo de la sala, muertas de vergüenza. Tropecé en la salida y casi caigo, lo que solo empeoró la situación. Cuando por fin estuvimos afuera, miré el teléfono. Era una llamada de mi papá. Antes de que pudiera devolverla, recibí un mensaje. ¿Podrías traerme algo de comer? La pequeña cafetería del bosque está cerrada hoy. Miré a Kate. Ella me miró confundida. ¿Desde cuándo hay una cafetería en el bosque?, preguntó. No le dimos demasiada importancia. El mensaje parecía normal. Venía del teléfono de nuestro papá. Regresamos a casa, preparamos algo de comida y tomé mi auto rumbo al bosque donde él trabajaba. Siempre me había gustado ese lugar. Era grande, silencioso, aislado. Y hasta ese momento nunca me había hecho sentir incómoda. El paisaje era precioso. Una colina que descendía hacia un lago tranquilo, perfecto para fotos y pesca. Después de estacionar, Kate y yo bajamos del auto y caminamos por el sendero. Saqué mi teléfono para llamar a papá. No respondió. Volví a intentar. Nada. Eso ya no tenía sentido. Le envié un mensaje diciéndole que ya estábamos ahí. Pasaron unos segundos y vi los 3 puntos aparecer en la pantalla. Respondió pidiéndonos que bajáramos la colina y lo esperáramos junto al lago. El sol ya comenzaba a ponerse. En invierno, el atardecer llega rápido. El cielo se tornó de un naranja intenso y hermoso. Un contraste brutal con lo que estaba a punto de ocurrir. Fue entonces cuando Kate se detuvo en seco. Señaló hacia el lago. Había un hombre sentado en la terraza de madera, de espaldas a nosotras, vestido completamente de negro. Asumimos que era nuestro padre. Bajamos un poco más. Me acerqué lo suficiente y grité su nombre. No respondió. Kate empezó a ponerse nerviosa. El hombre lentamente se llevó la mano a la cabeza y se quitó la capucha. No era nuestro papá. Cuando se giró, sonreía. En su mano tenía el teléfono de mi padre. Kate y yo gritamos al mismo tiempo. Yo empecé a agitar el teléfono de papá en el aire, preguntándole por qué lo tenía. Él no respondió. Simplemente se levantó y se abalanzó sobre Kate. La agarró del brazo con fuerza. No pensé. Reaccioné. La jalé con todas mis fuerzas y comenzamos a correr. Nunca en mi vida había corrido así. Escuchaba pasos detrás de nosotras, cada vez más cerca. No me atreví a mirar atrás. Llegamos al auto. Cerré la puerta de golpe justo cuando el hombre llegó a mi ventana. Se agachó fuera de la vista mientras yo daba marcha atrás y aceleraba sin pensar. No paramos hasta llegar a casa. Nuestros padres estaban allí. Entre lágrimas y jadeos, les contamos todo. Mi papá estaba furioso. Nos dijo que le habían robado el teléfono mientras trabajaba y que por eso había regresado antes a casa. La policía rastreó el teléfono por email. Lo encontraron junto al lago. Pensé que ahí terminaba todo, pero no. 6 horas después, a la 1 de la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. Me gusta que tu casa solo esté iluminada por la TV de tu habitación. Sentí que la sangre se me congelaba. Escuché susurros afuera de mi ventana. Vivía en el 2º piso. Aparté lentamente las persianas y lo vi. El mismo hombre, sonriendo, apuntando un arma hacia mi ventana. El vidrio explotó. Grité. Mis padres entraron corriendo. Otro golpe. Más vidrio roto en la cocina. Corrimos al dormitorio y lo cerramos. Kate llamó al 911. La policía llegó poco después. No encontraron a nadie, pero revisaron el auto. En uno de los neumáticos había un AirTag. Él nos había seguido todo el tiempo.
Nunca lo atraparon, nunca volvió. Pero desde ese día aprendí que el verdadero terror no siempre aparece en una película. A veces te escribe primero. Nunca pensé que una tormenta de nieve pudiera esconder algo peor que el frío. Pero esa noche aprendí que quedarse varado en medio del bosque no es lo más aterrador. Lo verdaderamente aterrador es darte cuenta de que no estás solo y que alguien o algo ha estado observándote desde la oscuridad mucho antes de que tu auto se detuviera. Esto ocurrió en 2021. Y todavía no sé qué fue lo que me estaba esperando entre los árboles. Era el año 2021, en pleno caos del primer período de COVID. Una sola palabra define ese día: agotador. Trabajaba desde casa, pero eso no significaba menos estrés. De hecho, era todo lo contrario. Ese día estuve atrapado en una reunión de Zoom de casi 3 horas. Mientras el resto de mi familia ya se encontraba reunida en la casa de mis padres, al norte del estado. Cuando por fin cerré la computadora, ya iba 1:30 tarde, y todavía me esperaban casi 2 horas de camino bajo una tormenta de nieve. Llené 2 tazas grandes de café en la cocina antes de salir. Sabía que las iba a necesitar. En cuanto abrí la puerta de mi casa, comprendí que ese viaje sería un error. El viento era brutal. La nieve caía sin parar. Las calles apenas estaban despejadas. Ya había más de medio metro de nieve acumulada, y el pronóstico decía que seguiría nevando toda la noche. Mi auto no ayudaba en absoluto. Era un Hyundai viejo, maltratado, sin frenos ABS y completamente inadecuado para ese clima. Aún así, cometí el primer gran error de la noche. Confié demasiado en mí mismo. Al llegar a la carretera, aumenté la velocidad hasta casi 70. Mucho más rápido de lo que debía. Llegué a la casa de mis padres alrededor de las 9 de la noche. Ya habían empezado a cenar, pero aún estaba a tiempo de unirme. Entre comida, bebidas y regalos, perdí completamente la noción del tiempo. Cuando quise darme cuenta, la mayoría de mi familia ya se había ido. Cuando finalmente salí, ya era pasada la medianoche y había caído otro pie de nieve. Estaba cansado, un poco mareado, pero me convencí de que podía manejar. Mientras avanzaba por la carretera, me di cuenta de algo inquietante. No había absolutamente nadie más. Ningún coche, ninguna luz. Solo nieve y bosque. Reducí la velocidad a unos 40 en una curva cerrada. Y ahí todo se fue al infierno. El auto comenzó a derrapar. Intenté controlar el volante. Bajé de marcha, pero no funcionó. Sentí como el coche se deslizaba sin control, hasta que salí de la carretera y me estampé contra un árbol. El airbag explotó en mi cara. Por unos segundos quedé en shock. Pero milagrosamente estaba bien. El auto, no. El frente estaba completamente hundido en un banco de nieve. No había forma de moverlo. Llamé a la asistencia en carretera. Me dijeron que enviarían una grúa, pero que tardaría hasta 40 minutos. Estaba solo, en una carretera desierta, rodeado de bosque. Llamé a mi papá. Le pedí que viniera a esperarme. Aceptó. Mientras esperaba dentro del coche, empecé a notar algo extraño. Por encima del viento, escuché pasos en la nieve. Eran lentos, irregulares. Abrí la puerta del conductor y miré alrededor. Nada. Entonces escuché otro sonido. Algo húmedo. Como si alguien estuviera sorbiendo o masticando. Vi movimiento entre los árboles. Estaba oscuro, pero estaba casi seguro de que había una persona allí. Grité: ¡Hola! El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Volví al auto, aterrado, y cerré las puertas.
Un minuto después, los pasos regresaron. Algo golpeó la ventana del pasajero. Salí de nuevo. Había huellas de botas rodeando todo el coche y se dirigían hacia el bosque. Entonces vi algo peor. Sangre. Abrí el auto y tomé mi pistola del compartimento. Seguí las huellas. Las gotas de sangre se hacían más grandes. Y entonces lo vi. Un ciervo muerto, destripado, sin cabeza. El estómago completamente abierto. La cabeza no estaba allí. Volví corriendo al auto y cuando abrí la puerta del conductor casi vomité. La cabeza del ciervo estaba colocada en mi asiento, mirándome. Corrí por la carretera hasta ver luces. Era mi papá. Regresamos juntos. La cabeza había desaparecido. El cuerpo también. Solo quedaban marcas de arrastre en la nieve y una gran mancha de sangre en mi asiento. Nunca llamé a la policía. Hasta hoy no sé quién o qué estaba en ese bosque. Pero sé una cosa, no era un animal.